el Trichuris trichuro, ¿ya? Y este nos produce la enfermedad parasitaria llamada tricocefalosis, ¿ya? Entonces la tricocefalosis, esta parasitosis, también es otra geomintiasis que afecta al hombre. Entonces, si ya decimos que es una geomintiasis, pues también va a requerir de condiciones adecuadas del suelo para poder seguir su desarrollo. Presenta entonces una amplia distribución geográfica, aunque predominen las zonas cálidas y tropicales. El agente etiológico de la tricocefalosis, que va a ser el Trichuris trichura, se va a localizar ¿en dónde? En el colon. Entonces, a diferencia del Ascaris lumbricoides que estaba en el intestino delgado, el Trichuris trichura se va a localizar en el colon, en el intestino grueso. Entonces, como ya dije, el agente etiológico es Trichuris trichura y también pertenece al filum de los nemátodos. En cuanto a su forma adulta, este es un gusano blanco. Miren la diferencia de tamaño que tiene con el Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides les dije que era el nemátodo de mayor tamaño, ¿no? Sin embargo, Trichuris trichura mide entre 3 a 5 centímetros, mucho más pequeñito. Y tiene la forma de látigo. ¿Y por qué tiene la forma de látigo? Porque va a tener una porción anterior delgada y otra porción posterior gruesa. Entonces, la parte anterior aproximadamente cubre las 2/3 partes del largo y es delgada. Y la parte posterior, que corresponde a 1/3, es más gruesa. Entonces, acá ven la imagen en la cual esta sería entonces la parte anterior del parásito y esta su parte posterior. También este parásito en su forma adulta tiene a la hembra y al macho. El macho tiene el extremo posterior, al igual que el otro, curvado ventralmente con una espícula copulatriz en la porción terminal. Y la hembra termina en forma recta. Entonces, de acuerdo a esta imagen correspondería a un adulto de Trichuris trichura, ¿no? Este es un adulto de Trichuris trichura y es un adulto macho, porque la parte posterior se encuentra curvada ventral. En la parte anterior o delgada, ¿qué es lo que va a presentar? Este parásito presenta un pequeño estilete. Esto le va a servir para romper el tejido y sustraer sangre. Entonces, a diferencia del Ascaris, que se encuentra suelto o libre en el intestino delgado y que no tiene órgano de fijación, sí lo tiene un pequeño estilete, el cual le va a ayudar a romper el tejido y también a sustraer sangre. Entonces, este parásito va a estar fijo, se va a introducir a la mucosa del intestino grueso. Se identifica también el esticosoma con los esticocitos. Estos son glándulas unicelulares en forma de disco que están superpuestos alrededor del esófago, ¿ya? Estos son, las células se llaman esticocitos y al final en su conjunto van a formar el esticosoma. En cuanto a la parte posterior, ¿qué encontramos en la parte posterior? Que es la parte gruesa de este parásito. Contiene entonces el intestino y también el aparato reproductor. En la hembra encontramos el ovario, viducto, útero, vagina, vulva, que se encuentra situada entre la parte delgada y la parte gruesa. Y en el macho un testículo con conducto deferente, conducto eyaculador y espícula. El ano se encuentra en ambos sexos en la parte terminal. En la forma adulta también al corte transversal de la porción delgada. Esta porción delgada en el corte transversal es circular o cilíndrica, ¿ya? Y se distingue, que hemos dicho, la capa externa, ¿no? La capa externa, que es la cutícula. Luego la hipodermis, la capa muscular, el pseudoceloma,
los esticocitos, ¿no? Que van a formar el esticosoma, y al centro el esófago. Y al corte transversal de la porción gruesa, esta va a tener más una forma triangular, ¿ya? Y se distinguen igual la cutícula, la hipodermis, la capa muscular y el pseudoceloma, y ahí en la parte posterior hemos dicho que se encuentran el intestino y los órganos reproductores, los órganos genitales. Entonces acá tenemos imágenes de este trichuris tichura, ¿no? Esta sería su parte anterior. Acá va a tener este estilete y va a tener también el esófago y el esticosoma. Pero en la parte posterior va a estar el intestino y los órganos reproductores. ¿Listo? Este vendría a ser ¿qué? Un macho, ¿no? Igual acá tenemos, es como la forma de un látigo, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué es? Esta es una hembra, termina en forma recta, y este es un macho más chiquito y termina en forma curvada ventral. Entre la parte delgada y gruesa, entonces está la vulva. En la hembra, sí, en la hembra sí. Y ambos terminan en el A, ¿no? ¿Entre la parte delgada y gruesa? Entre la parte delgada y gruesa está la vulva. Igual que en el ascaris hembra también la vulva estaba casi en el medio, ¿no? En las hembras. Acá también tenemos otra imagen, es un corte histológico de este parásito en donde podemos ver la parte externa o capa externa, que es la cutícula, ¿no? La hipodermis y también la capa muscular. Y acá es un corte transversal en donde podemos ver la banda basilar y también el esófago, y acá alrededor que los esticocitos que van a formar el esticosoma. Entonces ya hemos hablado de la forma adulta. Ahora vamos a hablar del huevo. ¿Qué características tiene el huevo de Trichuris tichura? Entonces este huevo mide aproximadamente 50 micras. Es de color café con una membrana. Y tiene la forma como de un barrilito, ¿no? Con prominencias en cada extremo. Si ustedes van a ver, tiene prominencias en cada extremo. Son estas, ¿sí? Que dan la apariencia de unos tapones mucosos. ¿Listo? Son no embrionarios cuando son puestos, ¿ya? Son gebermitos, entonces cuando caen en la tierra o en el suelo arcilloso también van a seguir su desarrollo. Entonces, este es el huevo de Trichuris tichura. Lo más característico es esa forma media alargadita, pero lo más característico son los dos tapones mucosos a los extremos. Acá igual estamos viendo los tapones mucosos y acá la capa interna, ¿no? Que es una capa interna también lipídica. Fertilizado sería. ¿Ya? Acá también tenemos estos huevos y como ustedes ven, lo más característico son los tapones mucosos, las capas, ¿no? Una capa externa quitinosa, ¿no? Y la otra capa interna lipídica. Igual acá los estamos viendo con Lugol, por eso se ve mucho mejor con Lugol, los tapones mucosos, y acá una muestra de heces en donde estamos viendo el huevo igual, ¿no? Está montada con suelo fisiológico nada más. Igual también acá tenemos otra imagen de estos huevos. Acá tenemos otra imagen, es un corte histológico de la hembra, y todo lo que ven acá ustedes, ¿qué son? Son sus huevos, ¿no? La hembra está llena de huevos, y acá tenemos una imagen más amplificada en donde podemos ver estos huevos medios alargaditos como barriles, y en los extremos, en ambos extremos, están ¿qué? Los tapones mucosos.
¿cuántos huevos más o menos puede eliminar una hembra? Entre 10.000. 5.000, 10.000 huevos. ¿Listo? En cambio, los de Ascaris lubricoides, las hembras pueden eliminar hasta 200.000 huevos. Imagínense la gran diferencia. Doctorita, entonces son huevos ya fertilizados. Sí, son huevos que no es diferente a los del Ascaris, ¿no? Que pueden ser huevos fértiles o infértiles. Infértiles acá son huevos que van a poder progresar de acuerdo a las condiciones del medio. ¿Listo? Entonces, acá, para su ciclo de vida, el mecanismo de transmisión también va a ser fecalismo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Dónde es que se localiza la forma adulta? La forma adulta se localiza en el intestino grueso, en el colon. Esta forma adulta vamos a tener tanto hembras como machos. Estos van a copular, van a fertilizar, van a fecundar a la hembra y esta hembra va a comenzar a eliminar los huevos. Estos huevos son no embrionados, ¿sí? Estos huevos son no embrionados y van a caer al suelo y con condiciones también adecuadas, que son casi las mismas que las de Ascaris lumbricoides, un suelo arcilloso, una humedad alta, ¿no? Una temperatura cálida, entre 15 y 30 grados y sombreados, pues van a seguir su desarrollo. ¿Listo? Van a pasar a ser embrionados y luego van a avanzar hasta larva L1. Ahora, ¿cuál es el estadio infeccioso de estos huevos de Trichuris trichura? Va a ser el huevo con larva L1. Ese va a ser el estadio infeccioso. El mecanismo de infección igual va a ser las manos sucias, contaminadas, o el agua o los alimentos contaminados con estos huevos, ¿no? Estos huevos con larva L1. Entonces estos huevos van a ser ingeridos y a nivel del intestino delgado, pues estos huevos van a eclosionar y la larva va a seguir su desarrollo hasta luego llegar a la parte del intestino grueso donde se va a formar los adultos. Quiere decir que estos parásitos realizan ciclo de luz, no realizan ciclo de luz. De frente, cuando son ingeridos, van al intestino delgado, ahí eclosiona el huevo, salen las larvas, estas desarrollan y luego se fijan en la mucosa del intestino grueso los adultos. Entonces, dentro de la patogénesis, la principal patología va a provenir ¿de qué? De la lesión mecánica que producen estos al introducir la parte de la porción anterior en la mucosa del intestino grueso. Ya les he dicho, no están libres, están fijos. Y una vez que estos con su estilete se fijan y penetran la mucosa del intestino grueso, esto va a producir una lesión en esta mucosa, ¿no? Va a producir inflamación, va a producir edema, va a producir hemorragia y esto luego va a traducirse en ¿qué? Si hay varios, va a traducirse en una colitis, ¿no? El estilete está en la parte delgada, entonces. Está en la parte anterior, ¿ya? Y en la parte porque la parte anterior es la que se va a meter o se va a fijar a la mucosa. La parte posterior es la que está libre. Listo. Entonces, también es una lesión traumática que causa inflamación local, edema y hemorragia en esta mucosa, ¿no? En niños con infecciones crónicas podemos encontrar una inmunoglobulina E aumentada. También va a producir un cierto grado de eosinofilia. ¿Listo? En la mucosa del colon se ha encontrado entonces también elevadas cantidades de histamina y también de mastocitos. La gravedad de la patología entonces va a ser proporcional al número de parásitos. ¿Se acuerdan que en Ascaris, así haya uno, dos o varios, pues siempre de repente puede producirse alguna complicación, ¿no? Pero acá la gravedad de la patología sí va a ser proporcional al número de parásitos que tenga el paciente que esté infectado. En casos graves, como les decía, puede existir la colitis. Como está aferrado a la mucosa intestinal, pues para producir el edema y la hemorragia. Cuando hay intensa invasión del recto asociada a desnutrición, puede presentarse también un prolapso rectal. La pérdida entonces de sangre
se va a deber también a hemorragias causadas por la colitis y el prolapso rectal. Pero también la pérdida de sangre se va a deber porque este parásito también sustrae sangre, se alimenta de la sangre. Ocasionalmente estos parásitos también pueden introducirse en el apéndice, como están en el colon, pueden introducirse en el apéndice y pueden causar apendicitis. Las infecciones leves, entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas, las infecciones leves y en personas en buen estado de salud, pues no van a originar síntomas. A veces estamos con el parásito ahí adentro, ni cuenta nos damos. Podemos tener mucho tiempo con este parásito y ni cuenta nos damos, ¿no? Son infecciones leves. Pero las personas con infecciones intensas, pues sí van a poder presentar alguno de estos síntomas, ¿no? Puede ser un dolor tipo cólico en fosa ilíaca derecha, puede presentarse una masa inflamatoria en la región iliocecal, por lo mismo que produce este edema, ¿no? Esta inflamación en la mucosa. También disentería aguda asociada con malnutrición. Disentería aguda, ¿se acuerdan que es el síndrome disentérico, no? Eso ya lo han visto. Y el síndrome disentérico, ¿qué contiene o qué es lo que presenta? Ese es con moco y sangre, pujo y tenesmo. Diarrea con moco, sangre, pujo, tenesmo. Y ese pujo y tenesmo crónico constante, a la larga va a producir un prolapso rectal como una complicación. ¿Listo? En niños con infecciones crónicas puede causar anemia, enflaquecimiento y retardo del crecimiento. Sí, pues no, porque este parásito pues también sustrae alimentos, también sustrae sangre, se alimenta de sangre, y en las infecciones crónicas pues al final va a producir un grado también de anemia, ¿no? Aproximadamente ¿cuánto es que sustrae? Como unos 5 microlitros de sangre aproximadamente, ¿no? Doctorita, entonces si produce apendicitis, ¿eso ya le tendrían que extirpar el apéndice? Es que el parásito, has visto, tiene 3 a 5 centímetros, son delgaditos, y entonces justo en el colon, justo en el apéndice, el conducto que hay es delgadito también, ¿no? Si se produce ahí, pues va a producir una inflamación, ¿no es cierto? Y va a producir una apendicitis, pero es una apendicitis ya como tal. La apendicitis, ¿qué tienes que hacer con la apendicitis? Operar, ¿no es cierto? Operar. Pero ¿por qué estuvo causada esta apendicitis? Por ese parásito, puede ser. Hay otras causas que se pueden producir para que se tenga la apendicitis, pero este parásito también podría ser, si es que justo se introduce. En cuanto al diagnóstico, también ya les he dicho, la sintomatología pues es muy vaga, a veces no está presente, solo está presente en infecciones intensas, ¿no? Con muchos parásitos, en donde ya o el paciente esté de repente inmunodeprimido, donde siempre las infecciones o las enfermedades pues van a tener mayor sintomatología. Pero el diagnóstico en realidad se hace por la identificación. Simplemente para estos parásitos vamos a tener que identificarlos, verlos y recién ahí poder saber de que tiene este paciente este parásito, ¿no? Esta parasitosis, esta enfermedad parasitaria. Se hace entonces por la identificación de los huevos en las heces. Igual los métodos de concentración Telemann o Pausch y el método de Cato-Katz, que sería el cuantitativo. Entonces, para determinar a este parásito o identificarlo, pues tendríamos que pedir muestras de heces, ¿no? Porque por ahí van a salir los huevos, ¿sí? Pero también podemos identificarlo si es que nos harían una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía, pues permite también observar los parásitos localizados en la mucosa. ¿Dónde están? En el intestino grueso. Entonces, con una colonoscopía, pues también podríamos ver a estos parásitos. Visualmente o macroscópicamente los podemos ver porque miden de 3 a 5 centímetros. Entonces, podemos observarlos en una colonoscopía, como está acá. Acá tenemos la mucosa intestinal, la mucosa del intestino grueso, ¿sí? Y acá, ¿qué vemos? Este es el parásito, ¿sí? Pero es su porción posterior, pues no la porción gruesa, porque la porción, un poco de la porción anterior, una parte de la porción anterior es la que se introduce en la mucosa, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo una colonoscopía en donde podemos ver el extremo posterior del parásito adulto de Trichuris trichuri.
En cuanto a epidemiología, pues se encuentra, o las infecciones están en un 40-60%, sobre todo en zonas de selva, ¿no? En zonas tropicales y subtropicales. Los factores que van a ser dependientes del hombre y que van a favorecer el desarrollo de esta infección, pues son el fecalismo, que es un mecanismo de transmisión, ¿cierto? Hábitos o malos hábitos de higiene, no lavarse las manos, beber agua no potable, no llevarse estos alimentos contaminados. Y los dependientes del parásito, pues son la longevidad de los adultos. Los adultos llegan a vivir aproximadamente entre 1 a 7 años, ¿ya? Y también la resistencia de los huevos en el medio ambiente. En cuanto a la profilaxis, ¿qué debemos de hacer? Deben de indicarse defecar, ya hemos dicho, en letrinas, ¿listo? Lavarse las manos antes de las comidas y evitar que los niños se lleven las manos a la boca después de jugar en el suelo, ¿no? Tomar agua hervida o tratar. Sobre todo en los enteroparásitos es muy importante los hábitos de higiene y también tener condiciones adecuadas de la disposición de excretas, que no las hay, por eso siguen estos parásitos. En cuanto al tratamiento, los agentes antiparasitarios que podemos usar son el mebendazol, el tiabendazol o el albendazol. El mebendazol, como dijimos en el anterior, 200 miligramos 2 veces al día por 3 días. El albendazol se da una dosis única 2 veces al día, 400 miligramos, ¿no? Un día, por un día. Y acá tenemos la imagen de un adulto de Trichuris trichuri. Su parte anterior delgada es donde está el estilete por el cual se va a introducir a la mucosa, ¿sí? Y luego viene la parte posterior. Esta sería una hembra, ¿no? Porque termina en forma recta. En la parte posterior es donde se va a encontrar el intestino y aparte también los órganos reproductores. Acá tenemos otra imagen como látigo, ya lo hemos dicho, una forma de látigo, la parte anterior delgada y la parte posterior y curvada. Entonces sería un adulto macho. Acá tenemos una imagen, un corte transversal de este parásito, ¿no? En su parte anterior. Este es el parásito, ¿sí? Y acá tenemos la banda basilar y acá tenemos el esófago y alrededor el esticosoma. Y como vemos acá, estas son las células de la mucosa intestinal, pero también acá hay células que tienen un infiltrado eosinofílico. Y por acá vemos una, y acá vemos otra, que son las glándulas de Lieberkühn, ¿no? Que se encuentran en la mucosa colónica. Y acá, ¿qué es lo que vemos? El huevo de Trichuris trichuri, como un barril. Miren esa capa externa también gruesa, ¿no? Quitinosa, y acá los tapones mucosos. Entonces, ¿hay alguna pregunta acerca de este parásito? Este parásito es también un enteroparásito, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado del Ascaris lumbricoides y del Trichuris trichuri. Doctora, el doctor mencionó en teoría que se escondía en no sé qué parte, no escuché, de las criptas. Ah, criptas de Lieberkühn, o glándulas de Lieberkühn, ¿no? Se esconden. O sea, se quedan en A ver. luego delgado hasta el 4 y el 5. Entonces vamos a hacer un breve repasito de estas dos parasitosis para que ya las fijen bien. Ya entonces, Linda,